Muy buenos días, distinguidos video oyentes. Bienvenidos a la reflexión dominical de este 7 de junio de 2020. Siguiendo con la temática general de la familia, vamos a hablar ahora sobre las familias migrantes. Y vamos a partir de un texto corto que se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 14, que dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Este es un versículo que va a ser como punto de partida para las consideraciones que vamos a tener este día acerca de este tema tan apasionante. Para empezar, quiero contarles que un turista alemán interesado en conocer sobre la cultura egipcia fue a este país africano en cierta ocasión y estando en una ciudad se enteró de que ahí había un hombre sabio, eminente, y él mostró interés en ir a verlo. Y cuando el guía lo llevó, pues el turista se llevó una sorpresa, porque él esperaba ver a un distinguido señor rodeado de sirvientes, de empleados y en una casa muy adornada y decorada con lo mejor, digno de un hombre sabio. Y no dejó de expresar su decepción al anciano cuando le dijo: caramba, señor, yo esperaba encontrarme aquí con una persona distinguida, rodeada de sirvientes y de lugares adecuados para su condición de persona sabia. Pero veo que aquí no tiene usted mayores muebles que lo que necesitaría para sentarse y escribir. ¿Cómo es eso? A lo que el sabio se le quedó viendo y le hizo una pregunta. Dígame, señor turista, cuando usted vino a este país, ¿trajo usted su cama por casualidad? ¿Qué? Dijo el alemán. Sí, ¿trajo usted su cama? Pues claro que no, le dijo el turista. Y le pregunta el sabio: ¿y por qué no trajo su cama? Bueno, le dice el turista, usted sabe que yo aquí estoy de paso, ¿y para qué voy a traer eso? Precisamente eso es lo que quiero que usted entienda, señor viajero, le dijo el sabio. Aquí en la tierra estamos de paso y no necesitamos una parafernalia grande. No, solamente lo indispensable. Y eso no desdice de nuestra condición de personas eminentes. Le recomiendo que usted tome en cuenta lo que le digo. Se quedó reflexionando el turista y llegó a la conclusión de que el sabio tenía razón. En este mundo estamos de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros. Y esto lo dice claramente la Escritura cuando dice que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Y tras qué ciudad vamos? Eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta reflexión. Y les traigo la propuesta general de que para esta reflexión tenemos nosotros que identificar el papel de la familia en los procesos de migración a la luz de la voluntad de Dios, a fin de seguir la ruta marcada por el Señor. Y en forma más particular les propongo lo siguiente: determinar como iglesia local el rumbo a seguir en el contexto actual, sobre la base de nuestra fe en Jesucristo, para poder ser testigos suyos a las presentes generaciones. Vamos a hablar entonces de un tema muy de moda actualmente, que habla sobre la migración humana. Pero nos preguntamos, ¿qué es eso de migración? Hay un concepto de migración según el cual la migración humana es un proceso forzoso o voluntario, consistente en el cambio permanente o semipermanente de una ciudad,
una región o un país de residencia por otro lugar. Y así vemos que actualmente, como lo dicen las Naciones Unidas, hay más de 326 millones de personas migrantes que van de un lado para otro, y la cifra a estas alturas debe ser mayor, porque mucha gente anda de aquí para allá, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y viceversa. ¿Por qué? Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué la gente tiene que emigrar? ¿Por qué la gente tiene que salir de su lugar de residencia en busca de otra? Pues los seres humanos hemos emigrado desde los orígenes mismos de la humanidad. ¿Y cuáles son las razones por las cuales se ha tenido que hacer este proceso de migración? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es razón política. Cuando una persona siente que en el lugar donde está su manera de ser no concuerda con la actitud de los dirigentes de esa nación, entonces decide irse a otra donde encaje mejor. Pero también estas migraciones se dan por razones culturales. Hay personas que necesitan educar a sus hijos o educarse a ellos mismos y entonces buscan un lugar más propicio. Por eso tenemos personas que emigran del campo a la ciudad, o de una provincia a la capital, o de un país menos desarrollado a otro más desarrollado. ¿Por qué? Por el deseo de ser mejores personas, culturalmente hablando. También hay otra razón, y esa razón es muy importante, una razón socioeconómica. El hambre, el desempleo y otras situaciones propias de la vida socioeconómica de un lugar hacen que determinadas personas busquen otro lugar, otro país, otro continente. Y de eso hemos sido testigos en nuestro país, en el cual tenemos personas que van de una zona a otra, de una ciudad a otra, del campo emigran a la ciudad, o si lo pueden, emigran a un país diferente, porque quieren mejorar su condición socioeconómica. También hay razones familiares. Por ejemplo, cuando una persona vive aquí en El Salvador y tiene un pariente en Inglaterra o Alemania o Australia, por mencionar algunos países, tiende a emigrar, y las personas que están allá la invitan a que los visite, y de esa manera muchas personas emigran y se van de su país para otro con tal de reunirse con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos o con parientes o amigos. También tenemos que hay otra razón, y esa es razón de tipo bélico. Cuando en un país hay guerras, las personas huyen. Actualmente vemos que muchas personas emigran de un lugar a otro. En el cercano oriente, por ejemplo, muchas personas han huido de Siria a otros países en busca de mejores condiciones, o personas del continente africano que viajan a Europa con el deseo de estar en un mejor lugar, porque el lugar o país donde se encuentran no satisface sus aspiraciones. Y también tenemos otra razón muy importante, ¿cuál es? La de las catástrofes. Cuando hay terremotos, inundaciones y otros fenómenos naturales, muchas personas lo pierden todo o casi todo y tratan de mejorar su condición viajando a un lugar más seguro. Y todas esas razones son comprensibles. Y creo que usted y yo hemos sido testigos de esas migraciones, tanto a nivel interno dentro de un país como internacional o externo, de una nación a otra. Esto, pues, como cristianos debemos verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué quiere Dios de nosotros en cuanto a este fenómeno tan en boga como es el de las migraciones? Entonces, nuestra reflexión para hoy tiene una subdivisión,
Y vamos a empezar con la primera, según la cual la migración se dio en tiempos de Abraham. Se dio una migración, ¿fue forzosa o voluntaria? Ya lo vamos a ver. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, se nos dice, a partir del versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este hombre llamado Abraham vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, lo que modernamente es la República de Irak. Entonces Abraham, si hubiera estado en estos tiempos, sería un iraquí. Pues Dios lo llamó de ahí de Ur para un lugar que él le iba a mostrar. Ni siquiera le mostró una descripción del lugar a donde lo llevaba. Pero aquí intervino un elemento muy importante en la vida de este hombre llamado Abraham, que después fue llamado Abraham por Dios mismo. Y este elemento es la fe. Abraham le creyó a Dios y salió, dice la Escritura, sin saber a dónde iba. Y con él su esposa y un sobrino y su padre. Él no tenía hijos todavía. Entonces iba a un lugar diferente, desconocido, pero con la seguridad de que el que lo había llamado para que saliera, para que emigrara de su ciudad, era fiel a lo que le había dicho, que haría de él una nación grande y que sería bendición, no solo para un determinado sector, sino de todas las familias de la tierra. Eso nos incluye a usted y a mí. Nosotros hemos sido bendecidos por la fe de este hombre que con el tiempo se llamó Abraham y que por su fe en el Señor fue llamado el amigo de Dios. También podemos ver que esta migración se dio después en el pueblo judío, que fue ya un pueblo que surgió de los lomos de Abraham, como dice la Escritura. Y estos judíos estaban conscientes de su condición de inmigrantes en sus ritos. Y así tenemos, por ejemplo, que en Deuteronomio, capítulo 26, versículo 5, hay algo que tenía que decir en el ritual el sacerdote cuando la persona llegaba y ofrecía una primicia. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 26, versículo 5, y que dice así: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Este pasaje alude a un descendiente de Abraham llamado Jacob, que con el tiempo se cambió su nombre porque Dios se lo cambió al de Israel y que fue por consiguiente el fundador de una nación que lleva su nombre. Un arameo a punto de perecer fue el que dio origen a esa nación. Y eso nos indica que fue un hombre también que emigró de un lugar a otro en busca de mejores condiciones para él y para su familia. Cuando los intereses de la familia están en juego, no hay obstáculo para ir de un lugar a otro y crear ahí una residencia. Y cuando Dios va de por medio, el éxito está garantizado. Mi padre fue un arameo errante, tenían que decir los judíos en ese ritual. Y nosotros también podemos decir que nosotros hemos sido migrantes. En el caso particular nuestro, mi familia también fue una familia que estuvo migrando de un lugar a otro. Mis padres eran profesores
y en razón de su profesión teníamos que ir de un lugar a otro. Y así fue como de Guatajiagua, en el departamento de Morazán, por ejemplo, fuimos a San Rafael Oriente, una ciudad en el departamento de San Miguel. De San Rafael Oriente salimos para San Vicente, porque nuestros padres querían labrarnos una mejor educación. Y ya de San Vicente unos salimos para la capital, San Salvador, y otros se radicaron en el extranjero. Eso nos indica que la migración es un fenómeno que nos acompaña y que se manifiesta de una o de otra manera, pero que lleva de por medio el interés de progresar. Y esto ocurrió en la vida de esa nación llamada Israel. Y es bueno que sepamos que las palabras forastero y extranjero aparecen repetidas veces en la Biblia. Y Dios llama la atención a su pueblo en el sentido de que ellos eran un pueblo de migrantes, de extranjeros, que habían llegado a un lugar y que cuando se establecieron ahí tenían que darle un trato digno a los extranjeros que llegaran. Y así vemos, por ejemplo, que en varios libros de la Biblia se hace ver esta necesidad. Por ejemplo, en el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo, en el capítulo 23, en el versículo 9, se dice lo siguiente: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A veces Dios permite que se den algunas circunstancias de una persona o familia o nación para que ellos vean y comprendan lo que el Señor quiere enseñarles. Debían ellos tratar con dignidad y respeto a los extranjeros, porque ellos habían sido también extranjeros, y no solamente en Egipto, sino en varios lugares. Así tenemos, por ejemplo, que el salmista dice una gran verdad en el Salmo 146, versículo 9, referente a este fenómeno del que hemos estado hablando, como es el de las migraciones. En el Salmo número 146, versículo 9, se nos dice lo siguiente: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Aquí hay una referencia a los extranjeros, y no solamente a los extranjeros, sino también a otro tipo de personas necesitadas, como son las viudas y los huérfanos. Esa trilogía de huérfanos, viudas y extranjeros forman parte de un trato especial que Dios exigió a su pueblo para con estas personas. Y creo que eso todavía tiene vigencia, porque siempre tendremos viudas, siempre tendremos huérfanos, siempre tendremos extranjeros en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestras iglesias. Y por eso vale recordar esa exhortación del Señor a su pueblo. Podemos ver también que en el Señor Jesucristo se dio ese fenómeno y Jesús tuvo una relación con extranjeros. Y veamos cómo actuó Él. En Mateo 2, del 14 al 15, se nos dice que el Señor Jesús fue sujeto de esta migración por una situación histórica. En Mateo capítulo 2, versículo del 14 al 15, se nos dice: y él, refiriéndose a José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. El Señor Jesucristo, cuando nació, fue objeto de persecución por parte de Herodes, quien veía en él a su rival.
Ya ustedes y yo conocemos la historia de que cuando llegaron unos magos del oriente buscando al rey de los judíos, Herodes se asombró y toda Jerusalén con él. Y cuando convocaron a los especialistas bíblicos sobre esta situación, ellos dijeron, es en Belén donde va a nacer, porque así lo dice Miqueas. Y entonces los magos fueron a Belén y allí encontraron al niño Jesús y le ofrecieron sus presentes. Pero luego Dios les dijo que se fueran por otro lado para regresar a su lugar de residencia. Y entonces Herodes desató una feroz persecución contra los niños de 2 años para abajo, considerando que en ese rango estaba el niño llamado a ser rey de los judíos, que era el Señor Jesucristo. Y ya sabemos pues que José tomó a María, su mujer, y se fueron ellos dos con su hijo recién nacido a Egipto. Fueron extranjeros. Y el Señor Jesús ya en su vida adulta tuvo relación con otras personas. Por ejemplo, en Marcos 7, del 24 en adelante, se nos dice que él tuvo un encuentro con una mujer que no era judía. Marcos capítulo 7, versículos del 24 en adelante dice: levantándose de ahí fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El Señor Jesús nunca pudo estar en el anonimato. Y usted y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque sus hechos, sus enseñanzas eran tan importantes e indispensables para la gente que la gente lo buscaba. Y luego dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Qué actitud tuvo Jesús para con esta extranjera? Aunque al principio aparentaba él no tener interés en ayudarla, al final él premió su persistencia y fe, concediéndole lo que pedía, y era una mujer extranjera. También el buen samaritano, que es una parábola que conocemos de memoria, que se encuentra en Lucas del 25 al 37, se la voy a resumir, que Jesús, hablando con un especialista en la Biblia, un escriba, le dijo que un hombre iba de una ciudad a otra y que en el camino fue asaltado por unas personas y lo dejaron medio muerto. Y luego pasó un sacerdote y lo vio y se hizo el disimulado y se fue en su camino. No hizo nada. Luego pasó un levita y al ver a aquel hombre tendido, tomó la misma actitud de indiferencia y se fue. Pero luego pasó por ahí un extranjero, un samaritano, un odiado samaritano, el cual vio al otro y no vio en él a un odiado judío, sino una persona necesitada, y tuvo misericordia de él. Y lo llevó a un mesón y ahí estuvo con él y le pagó al mesonero para que lo cuidara. Y le dijo, si algo te quedo debiendo a mi regreso, yo te lo pago. Allí Jesús estaba demostrándole a este dirigente religioso que en las cuestiones de ser solidario no hay que tomar en cuenta el ser diferente a otro. También hay otro relato en donde se nos habla de un centurión romano. Esto lo dice Mateo en el capítulo 8, del 5 al 10, porque este centurión fue a donde el Señor a suplicarle que curara a su muchacho. Y le dijo, Señor, quiero que vayas a mi casa. Y el Señor pues dijo, voy a ir. Pero
el hombre tuvo una actitud como que se consideró indigno de que el Señor fuera, pero quiero que usted y yo veamos qué fue lo que pasó realmente en ese caso cuando el Señor tuvo que ir a la casa de un extranjero, de un centurión romano que tenía una necesidad. Mateo 8 del 5 al 10 dice: y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De dónde es usted? ¿De dónde soy yo? ¿Somos de oriente o somos de occidente? Nos consideramos occidentales porque vivimos en el continente americano, que está en la región occidental. Y los orientales son los chinos, japoneses, los mismos judíos y árabes. Pero de ahí y de acá llegarán personas ante el Señor en aquel día. El Señor tiene una actitud muy noble para con los extranjeros. Sigamos con nuestra consideración. Hay un relato en Juan capítulo 4 del 5 en adelante donde se nos habla de una mujer samaritana, una mujer que vivía en Sicar, en la región llamada Samaria. Recordemos que la región de Palestina, que así era conocida en ese entonces, estaba dividida en tres partes. Al norte estaba Galilea, en el centro estaba Samaria y en el sur estaba Judea. Jesús habló con una mujer que era de la región central, o sea, de Samaria, porque él iba de Judea al sur hacia Galilea al norte y le era necesario pasar por esa región de Samaria. Y en ese lugar llamado Sicar, él se sentó cansado del camino y se nos dice que una mujer llegó a sacar agua del pozo y Jesús le pidió agua. Y la mujer se extrañó de que le pidiera agua, porque le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. A lo que Jesús le dice: si tú supieras qué es lo que yo te puedo ofrecer, tú me pedirías esa agua que salta para vida eterna. Y la mujer estaba pensando que el Señor se refería a esta agua que nosotros bebemos diariamente, pero Él se estaba refiriendo al agua del Evangelio. Y en ese diálogo con esta mujer, que empezó llamándolo primero judío, después Señor, luego profeta, y por último pensaba que Él era el Cristo, esta mujer fue y trajo otras personas para que oyeran al Señor. Y aquellos extranjeros oyeron al Señor y le pidieron que se quedara allí con ellos, y se estuvo un par de días y muchos creyeron en Él. Jesús tuvo un trato especial para los extranjeros. También podemos ver que como cristianos nosotros estamos relacionados con otras personas, ya sea que nosotros estemos como extranjeros o que vengan otros a nuestro país en calidad de extranjeros. Y ahí se nos pide que nosotros seamos cordiales en nuestro trato para con ellos, porque Dios, que trató con dignidad a los inmigrantes, también quiere que nosotros lo hagamos. Inmigrante es aquel que viene de un lugar a este país o a esta ciudad. Y emigrante es el que va de aquí a otro lugar.
Ya sea entonces que seamos inmigrantes o emigrantes, debemos tener una actitud correcta ante aquellos a quienes nosotros consideramos extranjeros, que para el Evangelio no deben ser tratados como tales. Porque ante el Señor no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni blanco ni negro, etc. Todos somos iguales ante el Señor y nadie es extranjero. Todos somos de casa. Los cristianos entonces, como migrantes, tenemos de parte del Señor ese consejo bíblico. Y me voy a permitir leerlo en el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 19. El apóstol Pablo dice a los creyentes de esa ciudad de Éfeso algo que debe llamarnos la atención. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya somos de la familia de Dios y no podemos considerar a nadie extranjero. Así que cuando alguien venga de otro país y que le digamos de dónde viene usted y que nos diga vengo de Italia, vengo de España, vengo de Brasil, vengo de Argentina, no le digamos bienvenido, amado hermano extranjero. Digámosle bienvenido hermano a casa, porque usted y yo somos uno en Cristo, porque en Cristo no hay diferencia de ningún tipo y la nacionalidad entra en consideración. Siguiendo pues con este trato que debemos tener como cristianos para con los demás, es que en Hebreos 13, versículo 14 que leímos al principio, se nos dice que nosotros estamos anhelando una ciudad diferente y hacia ella vamos. ¿Y cuál es esa ciudad? Pues en el libro El progreso del peregrino que escribió el bautista inglés John Bunyan, se nos habla de un hombre llamado cristiano que vivía en una ciudad llamada Destrucción y que él salió hacia la patria celestial y que tuvo una serie de aventuras, peripecias en el camino, pero al fin llegó a la patria celestial. Fue un hombre que emigró de su ciudad para ir a la ciudad celestial. Por eso nosotros no tenemos que tener un apego para el lugar donde vivimos. Es cierto, es importante tener una casa, tener un lugar donde vivir, pero no debemos pensar que nuestra residencia va a ser permanente en ese lugar. Estamos, como dijo el sabio egipcio, de paso. Y el Señor mismo nos da un ejemplo de eso porque Él nunca tuvo un lugar que Él pudiera considerar propio. Por ejemplo, cuando Él nació, no nació en un hospital sofisticado, no estuvo atendido por empleados, por enfermeras y doctores, no, nació en un lugar humilde, en una residencia de animales, en un establo, en una cueva. Ahí nació en un pesebre prestado. Cuando Él hizo su ingreso triunfal en Jerusalén, lo hizo montado en un asno prestado. Cuando estuvo predicando en una barca junto al mar, anduvo en una barca prestada. Cuando murió y fue sepultado en una tumba prestada. Qué irónico que el dueño y creador de todo anduvo siempre tomando prestado lo que necesitaba. Algo que debe hacernos reflexionar a nosotros, que a veces decimos, esto es mío, eso es tuyo, eso es nuestro. Nada podemos decir que es nuestro, todo es del Señor. Por eso hay una gran verdad en ese canto que entonamos cuando recogemos los diezmos y las ofrendas y decimos, lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Y entonces, para terminar, distinguida audiencia, podemos decir entonces que el que se siente extranjero no distingue unos y otros.
se siente tan a gusto con ellos y no tiene inconveniente en llamarlos hermanos, porque el Señor mismo nos llama hermanos. En medio de la congregación te alabaré junto a mis hermanos, dice el Señor. El Señor Jesús llamó a sus seguidores primero discípulos, siervos, luego los llamó apóstoles, después los llamó amigos y por último los llamó hermanos. Somos de la hermandad de Jesucristo y por eso debemos tomar en cuenta que en Él no podemos considerar a nadie extraño ni nosotros considerarnos extraños. Terminamos entonces diciendo que la vocación de nosotros los cristianos de ser migrantes en este mundo porque ansiamos llegar a la patria celestial se manifiesta en la Biblia desde Abraham hasta nuestros días, porque este patriarca fue un hombre que vivía tranquilamente en una ciudad de la cual emigró hacia otro lugar. Y en su tiempo, donde él estuvo, nada pudo considerarse suyo, excepto una cueva que sirvió de sepultura para su esposa Sara y que posteriormente sirvió para él. Pero podemos ver que él no pudo considerar mucho que fuera de él. De eso se ocuparon sus descendientes. Pero aún siendo así, sea como sea, que estemos en este mundo teniendo una cosa u otra, no debemos apegarnos a eso porque eso genera codicia, genera el deseo de tener más y más y más. Y por eso dice la Biblia muy sabiamente que el amor al dinero y a las posesiones materiales en general es raíz de todos los males. Y terminamos diciendo entonces que nada debe valer más para nosotros que la fe, la cual nos hace despreciar todos los bienes terrenales que podamos encontrar en nuestro caminar en este mundo ancho y ajeno. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y termino con una oración. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque en ella se nos hace ver que estamos de paso en este mundo. Somos extranjeros y advenedizos, pero porque vamos hacia la patria celestial. Pero en nuestro caminar debemos tener relaciones con otras personas a quienes nunca deberemos considerar como extrañas. No, todos somos hermanos, todos somos dignos de ser tratados con equidad y justicia, porque somos hechura suya. Ayúdanos a tener ese concepto para que el mundo pueda sentir que vale la pena caminar contigo en este mundo, en nuestra ruta hacia la patria celestial, donde hay vida, gozo y paz para todos los que deciden caminar en las sendas marcadas por ti. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted cree que vale la pena caminar con Cristo, lo invito a que venga delante de Él y le diga: Señor, yo quiero caminar contigo, quiero ser peregrino contigo en este mundo, porque quiero ir a ese lugar que tú preparaste para los cristianos del mundo.